tratar de difundir, conversar y tratar este tema tan importante como es los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Déjeme por favor explicarle qué cosa es y qué significa y los alcances. Esta Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que ha sido ampliamente difundido, firmado y ratificado por casi todos los países del mundo. La han ratificado 196 países, excepto Estados Unidos. Excepto Estados Unidos porque tiene por su organización política, porque tiene estados, algunos se ponen de acuerdo, otros no, por eso no la han firmado. Pero de todas maneras es un tratado muy reconocido y, como les digo, es el más firmado y ratificado por casi todos los países del planeta. Con este tratado se reconocen los derechos de los niños. No quiere decir que antes del tratado, que se firma el 20 de noviembre de 1989, no quiere decir que no habían derechos de los niños. Sí habían, pero con un enfoque diferente, con un enfoque paternalista, con un enfoque tutelar, con una mirada casi asistencialista. A partir de la firma y reconocimiento de la Convención, los niños adquieren el estatus de sujetos de derecho. Se reconocen derechos a los niños. Los niños son vistos como personas que pueden tomar decisiones, que pueden ser incluidos, digamos, de una forma un poco más extrema como personas que pueden decidir, que pueden tomar decisiones y que pueden compartir con sus padres, la familia, con el Estado, el reconocimiento de sus derechos. Entonces, los avances han sido en esta nueva mirada y eso ha significado cambios en muchos niveles. Cambios, por ejemplo, en las legislaciones. A partir de la firma de esta convención, los países del mundo readaptan sus legislaciones y, por ejemplo, salen leyes a favor de la niñez, códigos a favor de los niños y una serie de instrumentos de derechos que cada país adopta la forma como le parece más conveniente. También ha significado cambios y modificaciones en las estrategias de atención a los derechos del niño. Por ejemplo, se crean los planes nacionales de atención a la niñez y la adolescencia y otras formas de reconocer derechos y de atender los derechos de los niños. Hay atenciones que son ahora intersectoriales, ¿no? Por ejemplo, la atención de estos programas de prevención del embarazo o de la atención de la anemia, que ya no son solamente de un sector, que ya no solo interviene salud, sino es multisectorial, interviene el MIDIS, en los programas sociales de atención diversa, interviene el sector educación, etcétera, etcétera. Otro de los cambios que ha significado la Convención para los Derechos de los Niños es que se constituyen instituciones de defensa de sus derechos. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo hay una adjuntía para la niñez que se encarga de velar para que el cumplimiento de los niños no sea violado y que el Estado cumpla sus roles de cumplir con los derechos, de protegerlos y otros que tienen que ver con esto, ¿no? Y también hay cambios, por ejemplo, en la asignación de recursos, ¿no? Ahora se asignan recursos específicos para los niños en el caso peruano, por ejemplo, por programas presupuestales. Está, por ejemplo, el programa articulado nutricional, por ejemplo, el PELA, que tiene que ver con logros de aprendizaje, y otros. Entonces, hay una serie de transformaciones que son favorables a nuestros niños y que es un avance para la sociedad. El asunto es que se cumplen en mayor o en menor medida y esa es nuestra lucha, eso es nuestro deber, esa es nuestra obligación. Por eso yo felicito a Radio Diplomat que está tratando este tema, que hay este reconocimiento para que los encargados de ejecutar políticas públicas, los responsables que tienen que ver con los derechos de los niños y en general
todos somos responsables por los derechos de los niños, tengamos conciencia del reconocimiento de derechos que lo establece esta Convención de los Derechos de los Niños. Señor Mendoza, ¿diría usted entonces que a nuestra sociedad todavía le falta mucho para poder cumplir con ese cometido o está en camino? Sí, yo creo que hay avances importantes, como le dije, hay leyes, hay instituciones, hay estrategias para atender los derechos de los niños, pero sin embargo todavía podemos notar que hay algunas desatenciones. Lo más grave, y esto se manifiesta, se puede percibir, ¿no?, en el extremo de desatención de los derechos de los niños. ¿Cuál es el extremo de desatención de derechos de los niños y de las personas humanas en general? Son los niveles de pobreza, y peor, la pobreza extrema. Cuando una persona es pobre, no está siendo atendido en algún derecho humano fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, ¿no? Pero cuando una persona es pobre extrema, ahí sí tiene, la gravedad es mayor, ¿no? Porque no tiene acceso a una canasta mínima de alimentación. Y lamentablemente en los países del mundo y en América Latina sobre todo, y en Perú también, la pobreza tiene rostro de niñez, ¿no? De las poblaciones más pobres, los niños son los más pobres, lamentablemente. En ese sentido, ¿la política de Estado ha logrado que se disminuya la pobreza o pobreza extrema, o se mantiene, o en todo caso ha incrementado? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? Bueno, siempre hay acciones, siempre el tema de pobreza se está tratando, no siempre hay esfuerzos de los estados por atenderla. El asunto es que son problemas estructurales que afectan a la pobreza, que necesitan también medidas estructurales. Sin embargo, generalmente lo más avanzado que se viene haciendo para combatir la pobreza son estos programas de apoyo social, de programas que tienen estos conocidos como atención de necesidades básicas, pero programas de asistencia condicionada, ¿no?, donde se les otorga un monto a las familias más pobres ubicadas en un mapa de pobreza, y se les obliga a que lleguen a los niños a algunos cuidados básicos de salud, de educación, ¿no? Pero eso lamentablemente solamente alcanza algunas partes, algunas poblaciones que son extremadamente pobres, pero la demanda es mayor. La famosa descentralización, ¿está cumpliendo entonces su cometido en esto de lograr que estos derechos sean ya inculcados, que sean logrados para esta niñez, especialmente al interior de la región o del país? La descentralización es un proceso que lamentablemente todavía no logra llegar a buen puerto, no logra alcanzar los objetivos que todos desearíamos, ¿no? Como vemos, hay una serie de dificultades, todavía no hay, por ejemplo, no hay un reconocimiento específico, no hay límites claros, hay actividades que se superponen, y sobre todo un aspecto que es importante lamentablemente resaltar es que las instancias, los entes políticos encargados de tomar decisiones y de promover el desarrollo de cada región todavía están en un proceso que deja mucho que desear, ¿no? Y un factor fundamental y que está muy presente en estos días es el tema de la corrupción, ¿no? Lamentablemente, vean ustedes las cifras, hay que revisar las cifras, hay creo más de 40 instituciones regionales y alcaldes locales que están con procesos y que tienen dificultades con la justicia. Entonces eso atenta también con la buena marcha de las políticas, con las asignaciones, con el uso de los recursos escasos, ¿no? Por lo tanto, siempre va a haber algo que hacer, siempre hay temas pendientes, siempre hay demandas desatendidas, ¿no? Entonces, en realidad, hay mucho por hacer todavía, ¿no? En todos los aspectos que tienen que ver con la vida de las personas, y especialmente con la de los niños, niñas y adolescentes. Bien, señor Mendoza, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir conversando en otro momento sobre esto que es importante. Gracias.
prácticamente nada, y el alcalde nos dijo que eso correspondía a un gasto que no se pudo hacer por problemas con la gestión anterior en materia de endeudamiento. Hoy ya estamos revisando nosotros la página mundial del endeudamiento, y la verdad que el endeudamiento solo retrasa 100.000 soles, no retrasa más. Parece que al alcalde le están dando un mal dato. Esto lo hablaremos luego. Pero a propósito de esto vamos a hablar también de desarrollo urbano, proceso de habilitación urbana y normativas, ¿no? Está con nosotros el arquitecto Alfredo Silva especialista en desarrollo urbano. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ronald? Buenos días. Buenos días para ustedes y a toda su amable audiencia. Muy bien, Alfredo. Desarrollo urbano, proceso de habilitación urbana. ¿Qué es exactamente esto? ¿Para qué todos los municipios tienen contemplado este rubro, no? Y el tema de normativa en una población. Claro, básicamente el desarrollo urbano y la habilitación urbana se trata de, digamos, la conversión de áreas rústicas en urbanas, ¿no? Ese es el significado principal. Entonces, el desarrollo y la planificación de la ciudad y todo el crecimiento tiene que estar pues muy bien planificado para que haya un ordenamiento adecuado y un crecimiento poblacional acorde para el beneficio de la población. Eso es algo importantísimo, donde cada poblador pueda tener acceso a la vivienda, a la educación, al deporte, es decir, a todos los servicios que se le brindan, ¿no? Así es. ¿Cómo está? Buenos días, los saluda Merneira. Sabemos, en esta época se habla mucho del desarrollo urbano sostenible. Y es que hay que tener, creo, presente que el crecimiento de las sociedades está generando mayor consumo de energía, mayor consumo de territorio, mayor consumo de recursos naturales como el agua, y se calcula que sería este disque crecimiento de desarrollo urbano el responsable cuanto menos del 50% de las emisiones que producen el cambio climático en el planeta. ¿Qué hacer para que realmente el desarrollo de las calles, de las sociedades, el desarrollo urbano del cual se habla, sea amigable con el medio ambiente? Bueno, básicamente cuando se hace una planificación, lo que se debe tener en cuenta es hacia dónde queremos llegar, ¿no? Hay que zonificar, hay que darle los servicios a la población que se va a asentar y además tener áreas productivas, es decir, el desarrollo urbano se basa en relaciones de intercambio, producción, consumo y de gestión. Entonces hay que acondicionar el territorio de manera tal que la población se pueda desarrollar pues con orden, con los servicios que la ciudad les debe brindar, tanto en la ciudad y en la zona rural, ¿no? Porque una depende de la otra también. Así es. Sabemos de que el gobierno del Perú está tratando de promover, o tiene un programa de nuestras ciudades, creo que se llama así, donde están viendo cómo enfocar de mejor manera la gestión del desarrollo urbano. ¿Usted nos podría comentar algo de esto, por favor? Bueno, básicamente el desarrollo, digamos, de las ciudades están manejadas por las entidades locales, regionales y provinciales, en la cual pues todo tiene una interrelación. Las relaciones de intercambio, por ejemplo, entre cada una de las ciudades o a través de carreteras, ríos, aeropuertos, o sea, todo esto debe estar muy bien relacionado para que el crecimiento de la ciudad no esté alejado ni apartado de las necesidades que a la final va a tener la población, en tanto a zonas productivas que les genere a ellos las condiciones de habitabilidad y de desarrollo personal, ¿no? Ajá. Este
el tema del desarrollo urbano en nuestro país, creo que como en cualquier otra ciudad, es muy complicado, ¿no? Porque son varias influyentes, ¿no? Desde el transporte, desde el crecimiento de las construcciones, desde la base económica, desde la conectividad, la educación ciudadana y también la seguridad ciudadana, este arquitecto. Así es, indudablemente que el desarrollo urbano es un campo muy amplio, y que no puede ser tomado de manera individual. Hay muchos aspectos interrelacionados que hay que tratarlos con mucho interés, ¿no? Para que la población crezca de manera ordenada y que finalmente puedan tener acceso a la vivienda, a la recreación, al consumo, es decir, la educación. Y eso es lo que los arquitectos y básicamente los que estamos desarrollándonos en estos temas tratamos de procurar, ¿no? Así es, y yo creo que dentro de esto uno de los problemas más difíciles debe ser el tema de la educación. ¿Y a qué me refiero? Hay personas que se creen dueños de la calle, se creen dueños del frontis, de la vereda o de la calzada, y ahí ellos ponen sus conos, o solamente pueden estacionarse ellos, y no dejan que nadie use ese espacio. ¿Cómo se podría de alguna forma sensibilizar esta educación para los ciudadanos, arquitectos? Bueno, ya ese es un tema un poco más, digamos, específico, ¿no? Hay toda una serie de normas paralelas que parten del respeto humano. Entonces, lo que es la zona pública es de todos. Y por lo tanto hay que tener el debido respeto hacia el prójimo y no estar pues considerando que el frente de la calle le pertenece a uno cuando en realidad es de todos. Aquí ya es un problema educativo más que nada, ¿no? Arquitecto, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo asociamos la expansión urbana respecto al tema del medio ambiente y salud pública? A ver, en realidad todos los temas van relacionados, ¿no? El tema de la salud pública tiene toda una serie de aspectos paralelos también, porque estamos hablando de la salud pública en cuanto a la persona en sí, que es atendida por hospitales, clínicas, y por otro lado tenemos el tema que debe estar relacionado a que las condiciones de habitabilidad sean las necesarias para que, digamos, haya toda una salubridad dentro del desarrollo en la que convivimos todos, ¿verdad? Muy bien, arquitecto Alfredo Silva Meinier, muchas gracias por el tiempo que ha tenido, por invitarnos en estos temas. Buenos días. No, al contrario, señor Ripa, le agradezco a ustedes y a toda su audiencia la atención. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Bueno, primero, una apreciación, ¿no? De cómo está el tema del desarrollo urbano y la relación comercial bueno, en principio, toda la normativa que existe respecto al crecimiento urbano y al desarrollo y crecimiento poblacional está muy bien establecido. El problema viene que a veces no van a la par con digamos, la ocupabilidad del territorio, ¿no? Entonces, ahí vienen todos los conflictos y tenemos una especie de Perú paralelos, ¿no? Un Perú formal y un Perú informal. Y ahí se cometen pues toda una serie de irregularidades y una serie de abusos inclusive en la que se aprovechan pues las personas que no corresponden, ¿no?
Yo creo que la gran mayoría de las municipalidades tienen estos planes de acondicionamiento territorial. Lo que pasa es que son documentos que se quedan y que no son continuados por todas las autoridades. ¿Y esto por qué sucede? Porque cada vez que hay un cambio, digamos, de elecciones, es decir, se mueven a todos los funcionarios y resulta pues que el que está viniendo con la nueva autoridad empieza a descubrir novedades en cuanto al desarrollo de la propia ciudad, que a veces las desconocen. Entonces se pierde ahí mucho tiempo hasta que continúe la gestión. Es decir, lo que venía haciendo el anterior no la continúan, sino que esta nueva gestión pretende descubrir América cuando en realidad no hay nada que descubrir. Lo único que hay que hacer es trabajar en un solo sentido y a favor de toda la población. Bueno, mire, el desarrollo urbano está ligado básicamente a la ocupabilidad espacial del territorio. Es decir, todos los municipios y todas los gobiernos locales, regionales, ya tienen, digamos, planes específicos de desarrollo. Y entonces ahí se van plasmando a manera de una zonificación racional y ordenada el crecimiento de la ciudad. El problema viene a veces con los, digamos, sistemas accesorios que van acompañando este plan general, ¿no? Entonces la demora de ello es la que va generando a veces muchos conflictos, porque la necesidad de vivienda, de trabajo, tiene una velocidad que probablemente no vaya al ritmo de las propias autoridades. Entonces se ocupan terrenos indebidamente, vienen invasiones, vienen toda una serie de intereses de por medio a trascienda, digamos, y generan pues toda una serie de conflictos que se asientan en lugares indebidos, digamos, cerca de ríos o cuencas de cerros donde se pueden producir huaicos y generan pues toda una serie de conflictos y desgracias que no responden a un verdadero crecimiento urbano. Bueno, Lima, yo pensaría que hay dos, digamos, tendencias en paralelo, ¿no? El crecimiento de la ciudad de manera formal, el que cumple con las normas, y el crecimiento informal, que es la gran mayoría del Perú. Entonces, ahí está el problema, porque en este crecimiento informal no se toman las condiciones de prevención ante, digamos, desgracias por efectos climatológicos de cada región. Cada región tiene sus propias características y entonces donde tenemos ríos, probablemente el río pues cambia de curso y se mete dentro de la ciudad que se ha ido ocupando de manera informal. Y después tienen toda una serie de problemas a esa pobre población que no ha estado debidamente acondicionada, ¿no? Así es. Exactamente. Pero no una visión de largo alcance del desarrollo humano. Ese es un problema que tenemos.
Así es. El tema está, digamos, en la ocupabilidad territorial, ¿no? El acondicionamiento territorial, que son términos diferentes. Es decir, una cosa es, digamos, la planificación previa que debe haber, y otra es el problema en sí que se ha generado cuando ha habido, digamos, una ocupabilidad indebida, ¿no? Entonces ya uno viene en el segundo caso, ya lo que viene es, digamos, hacer las medidas correctivas para evitar pues las desgracias o digamos una ocupabilidad indebida en una zona de cauce de ríos, o en los mismos cerros, ¿no? Hay muchas viviendas que a veces uno vemos que están pues sobre pircas de piedras, de manera informal, y cuando viene pues un sismo o algo, todo ello va a generar una serie de desgracias. Entonces hay que tener una prevención del acondicionamiento territorial, que debe ser una primera medida de todas las municipalidades encargadas, ¿no? Claro. Ahora, el tema es pues que primero hay un, digamos, posicionamiento y luego viene el acondicionamiento. Y en Perú funciona las cosas al revés. Así es. Vamos más rápido de lo que en realidad a veces deberíamos ir, pero eso también es una problemática, que, mejor dicho, es un problema que se genera en la actualidad, pero que sí debe ser corregido inmediatamente. Es decir, hoy día tenemos normativas que evitan, por ejemplo, la ocupabilidad de terrenos indebidamente. Hay muchas invasiones que se generan motivadas pues por traficantes de terreno, que pone a poblaciones en peligro en muchos lugares, en laderas de cerros. La gente pues construye con pircas, que a un movimiento sísmico o algo puede generar pues muchísimas desgracias, o en quebradas secas donde mañana pues una lluvia nos puede llevar sin medir el peligro, porque bueno, acá no llueve nunca y no sabemos pues si de aquí a una semana va a haber una lluvia de las que en 50 años no han habido. Entonces la población debe ser siempre asentada en lugares que les brinden la seguridad del caso, y que las municipalidades tengan, digamos, todas las y tienen toda la normativa para autorizar en los lugares seguros y evitar precisamente que estos traficantes de terrenos, etcétera, engañen a la población de una manera desmedida, ¿no? Entonces ahí hay mucho de ambos factores. Sin embargo, las municipalidades tienen todas las posibilidades de colocar a las poblaciones en lugares seguros, atendiendo pues las necesidades de la población. Ahora, otro tema normativo, burocrático. ¿Cuánto de la burocracia hace que haya mayor, digamos, informalidad en cuanto a Bueno, en realidad a veces nosotros pecamos de una serie de normas en exceso que a veces no se pueden cumplir, y las necesidades de la población pues son inmediatas. Entonces esa disparidad, digamos, que existe hace que en algunos casos generen invasiones previas al cumplimiento de toda la normativa que se exige. A veces somos muy más papistas que el propio Papa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay en algunas medidas acciones que corregir, pero
en realidad la normativa que se ha dictado a la fecha no debería de generar tanta problemática, ¿no? El problema viene con tratar de hacer el cumplimiento de ciertas normas que nosotros mismos las complicamos y que no las pueden superar. Entonces la necesidad previa o inmediata hace que uno ocupe un territorio y después quiera formalizar. Entonces tenemos dos Perú en paralelo, ¿no? El Perú formal y el Perú informal, que todo lo regulariza, y todo esto que regulariza termina saliendo mucho más perjudicial para el poblador, ¿no? ¿Cómo se articula toda esta labor? Bueno, todas las municipalidades y todas las entidades del Estado están muy bien, digamos, conformadas, porque tienen las oficinas adecuadas para poder reglamentar, normar y legislar al respecto, ¿no? El problema es cuando la población se adelanta y se convierte en una población informal y no cumple con la normativa. Ahora, muchas veces hay un exceso de normativa que lo reconozco de manera directa, pero yo creo que para eso existen toda una serie de entidades paralelas que mejoran y agilizan los trámites para darle la facilidad y no estar complicando digamos, el desarrollo urbano, ¿no? Bueno, uno de los grandes problemas del Perú en la actualidad es ¿no? Su ordenamiento territorial. Sí. El ordenamiento territorial es, digamos, hay dos cosas, ¿no? El acondicionamiento territorial y el ordenamiento territorial. Son dos cosas diferentes. El acondicionamiento territorial es, digamos, la planificación previa a la ocupabilidad de un territorio. El ordenamiento territorial, como su nombre lo dice, es que una vez que ha sido ocupado, hay que estar ordenando, digamos, y dando todas las medidas correctivas del caso. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, el manejo de uno en relación al otro tiene tratativas y, digamos, tratamientos totalmente diferentes, ¿no? Bueno, arquitecto, muchísimas gracias. Más bien lo dejamos en libertad para que pueda darnos algunos alcances, sobre todo a las autoridades municipales. Es importante tema, ¿no? Del desarrollo urbano y acondicionamiento territorial. Sí, bueno, le agradezco. En realidad, yo creo que nuestro sistema político debería en alguna medida brindar mayores facilidades a la población, ¿no? Digamos, yo creo que en algunos casos lo que deberíamos hacer es revisar un poco la norma y evitar poner tanto, digamos, requisito para determinadas cosas y agilizarlo para que de manera fluida esto pueda tener una mejor, digamos, un mejor final, ¿no? Es decir, no hay que poner tanto obstáculo ni tampoco digamos ser más papistas que el Papa. Lo que tenemos que hacer en alguna medida es facilitar y brindarle a la población el acondicionamiento territorial que se debe para que cada poblador tenga el acceso al derecho de la vivienda y no estar, digamos, generando pues toda una serie de invasiones indebidas que la propia población
es utilizada por traficantes de terrenos, de personas inescrupulosas que a río revuelto ganarse pescadores, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en alguna medida es procurar darle las facilidades a la población para que se acerque a una municipalidad y ellos puedan decidir a qué lugares poder tener el acceso y no estarle brindando ni dándoles el juego a los traficantes de terreno para que abusen de la población, porque ahí lamentablemente hay toda una serie de abusos y una serie de acometidos que son perjudiciales a la población y a la final terminan pagando un terreno indebido o informal mucho más caro que si ellos piensan en ir a un terreno urbanizado y formal, ¿no? Entonces ellos piensan que acceder a este tipo de terrenos, digamos, les va a salir mucho más cómodo cuando a veces no es así, fuera de los riesgos que esto pueda ocasionar. No sé si con esto tiene usted alguna otra consulta que podamos atender.